El panorama político del comienzo de 2018 estuvo marcado por acusaciones cruzadas entre dirigentes en el plano de la ética y de la transparencia. El debate más fuerte se centró en la contratación de familiares de jerarcas de organismos públicos y su consecuencia más seria hasta el momento fue la remoción del directorio de ACE que el presidente Tabaré Vázquez dispuso la semana pasada. Sin embargo, parece bastante claro que Vázquez no tomó esa medida solo porque uno de los directores había contratado como secretaria a su futura nuera. El telón de fondo es la serie de críticas y denuncias sobre la gestión en el organismo y en particular la polémica sobre la conducción de la expresidenta Susana Muñiz. Para encabezar el nuevo directorio, Vázquez eligió al doctor Marcos Carámbula, médico, expresidente del Sindicato Médico del Uruguay, intendente de Canelones en 2 periodos, 2005 a 2015, y electo senador en los últimos comicios por la lista 1001 que lidera el Partido Comunista. ¿Qué cambios vienen en ACE en esta nueva etapa? Bueno, de eso y algo más vamos a conversar con el doctor Marcos Carámbula. Doctor Carámbula, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, con mucho gusto, Emiliano. Según trascendió, el presidente Vázquez le propuso que pasara a ocupar la presidencia de ACE el miércoles de mañana. Pero usted no aceptó de inmediato. Es más, parece que se tomó 24 horas para pensar. Recién contestó afirmativamente el jueves a última hora de la tarde. ¿Fue así? Bueno, en primer lugar, naturalmente, un planteo del presidente de la República siempre para uno es un altísimo honor. Y mucho más el desafío que es presidir ACE, que es la principal institución de asistencia pública del país. Entonces, al natural impulso de siempre responder favorablemente a un planteo del presidente, también la necesidad de valorar razones de carácter personal. Yo había hecho pública inclusive una carta que por distintas razones iba a estar abandonando mi actividad pública para dejar paso a las nuevas generaciones, que así lo entiendo, producto de un trabajo en equipo, decisión compartida con mi familia, con mis hijos, con mi esposa. Naturalmente que este planteo ¿Hay cuestiones de salud de por medio también? Hay cuestiones de salud que están controladas, pero que necesariamente precisan atención. Se comprenderá entonces que al natural impulso inicial de decirle siempre que sí al presidente, a la fuerza política, yo soy un militante del Frente Amplio desde el 71, siempre he dicho que sí a lo que es una labor militante. Pasaron las horas para un poco sopesar la decisión, pero bueno, finalmente, como usted lo informaba, aceptamos la propuesta del presidente. Y también, como decía Sereñi, más allá de todas las amarguras que a uno le genera toda una serie de cuestiones que se han hecho públicas malamente, siempre hay que pensar en la mañana siguiente y ya estamos trabajando con mucha intensidad con el equipo, ¿no? Supongo que en ese periodo de reflexión también pesó el hecho de que ACE es una brasa ardiendo, ¿no? Sí, me decían lo mismo en la Intendencia de Canelones en el 2005, ¿verdad? Siempre me decían mis amigos, vas a agarrar una brasa ardiente, un palo enjabonado. A ver, de por medio está una catarata de denuncias de la oposición, está la investigadora, la comisión investigadora que se formó en diputados, y por otro lado, la historia siempre complicada de la salud pública en Uruguay, ¿no? Como campo de batalla entre intereses políticos, corporativos y empresariales. Hay de todo en ese sentido, ¿no? Exactamente, es un gran desafío y por eso nosotros lo vamos a abordar con primero reafirmando mucho de lo que se ha hecho y que es muy bueno. Yo en esta tarea como senador he visitado muchos centros hospitalarios, estoy al tanto de los temas de la salud. ¿Usted está al tanto de la situación de ACE en particular? Y estoy al tanto, estoy por dentro de la situación por ACE. Naturalmente que una cosa es desde afuera y otra cosa cuando empecemos a trabajar. Pero usted, por ejemplo, venía integrando una comisión que formó el Frente Amplio para preparar las reformas de segunda generación en el sistema de salud. Exactamente. Era un grupo que sí... Es un grupo. Es un grupo que está pensando en el futuro, pero que también, cuando se formó, evidentemente tenía como objetivo encarar la reorganización inmediata de ACE
a partir de esa lista de problemas que el organismo tiene, ¿no? Sí, justamente, yo creo que esto hay que encararlo en dos niveles: el nivel de mediana y larga proyección, que esa es la segunda, medidas que estamos trabajando. Ya hay documentos prontos para presentar como proyectos de ley en lo que es la normativa de ACE, en lo que es todo el proyecto de complementación, la rectoría, la regionalización, y al mismo tiempo abordar lo cotidiano. Yo he tenido ya conversaciones, porque mi primer espíritu es generar un ámbito de diálogo. No digo todavía de consenso, digo primero de diálogo. He hablado con el diputado Martín Lema, con el senador Álvaro Delgado del herrerismo. He hablado con el diputado Daniel Radío, que preside la comisión investigadora. Lo haré en las próximas horas con los otros partidos. He recibido también una señal de diálogo, de búsqueda de ideas del senador Bordaberry del Partido Colorado. Entonces, primero diálogo, donde recojamos las cuestiones que están planteadas en la investigadora. No podemos ser inmunes a cuestiones que necesariamente hay que corregir. Le doy un ejemplo. Usted admite que en ACE hay problemas. Hay aciertos y hay errores. Un ejemplo. No, está bien, se lo pregunto. Contradicción de intereses. Se lo pregunto porque, por ejemplo, la doctora Muñiz, la semana pasada mismo, cuando se conoció que dejaba el cargo, acusó al diputado Martín Lema de estar haciendo un favor a los amigos de la Cámara de Emergencias. Todos sabemos que Martín Lema le está haciendo algún favor a sus amigos, que buena parte de lo que hacen esos parlamentarios es en favor de amigos empresarios. Este tipo de réplicas se ha escuchado todo el tiempo, ¿no? Dos cosas, Emiliano. Primero, yo tengo un enorme respeto y realmente la conozco desde siempre. Cuando yo era presidente del sindicato médico, ya en tiempos lejanos, Susana Muñiz es una vocacional de la salud pública. Está de cuerpo y alma metida en la salud pública, es honesta, íntegra, ética. Por lo tanto, primero respaldo a lo que es la persona Susana Muñiz. Pero a su vez entiendo que se abre a partir de la designación del presidente una etapa que a mí me parece que debemos abrir la posibilidad. Yo planteo tres ámbitos de diálogo. El primero, político, con todos los sectores políticos, particularmente... No, pero entonces usted le da credibilidad a las denuncias, o a una parte de las denuncias, por lo menos. Yo he leído y todas las actas de la comisión investigadora, estoy al tanto de los distintos temas que se plantean. Le planteo un ejemplo concreto: conflictos de intereses. Es un tema que hay que resolver. No se puede aceptar situaciones de conflictos de interés que son conocidas y que necesariamente hay que corregir desde el punto de vista legislativo, con normativas claras y al mismo tiempo con medidas concretas. Le doy otro ejemplo: concurso para cargos de dirección. Totalmente de acuerdo. Tenemos que ir a concursos para cargos de dirección en forma clarísima a todos los niveles. ¿Cuánto tiempo hace que se habla de esa posibilidad? Y lo vamos a concretar ahora. Lo vamos a concretar sin falta, porque entendemos que son dos temas imprescindibles. Esos temas han estado arriba de la investigadora, en la investigadora. Tercero, lo curioso es que un punto como ese fue motivo de debate en el escenario político uruguayo durante añares, antes de que el gobierno fuera del Frente Amplio. Se suponía, parecía que en los gobiernos del Frente Amplio esa era una de las primeras medidas a tomar, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que en nuestros gobiernos, y yo me hago cargo y asumo, porque fui gobierno en la Intendencia de Canelones, lo hicimos. Es un tema que todavía, sobre todo en algunos sectores, es imprescindible legislar, pero además instrumentar en forma concreta. Esos dos temas para nosotros son dos temas prioritarios del hoy. Al mismo tiempo, hay temas vinculados a las normativas que nosotros, ejemplo de los artículos del TOCAF, que la salud es muy específica. Yo me pongo en el lugar de un director que no resuelve situaciones que pueden esperar, resuelve vidas, un traslado, una situación de urgencia, un anestesista, un bloque quirúrgico, un traslado en forma urgente. Hay que darle con transparencia, con los controles debidos, pero al mismo tiempo las herramientas, y en eso se está trabajando en esta segunda generación,
normativas desde el TOCAF, ya hay una propuesta en ese sentido, para que tengan la capacidad de resolver en el territorio rápidamente. Yo creo, Emiliano, y esa va a ser mi tarea, es apuntar a la descentralización verdadera, a la regionalización, a fortalecer el mando en las regiones. Hay un proyecto de ley de centros de referencia, que eso para mí es muy importante, está ahora en la Cámara de Diputados, es decir, la referencia regional, la complementación, ese es uno de los temas más importantes que tenemos que prever. La complementación entre ACE y público-privado, sector privado. Público-privado, ACE y el mutualismo. El segundo marco de diálogo y de acuerdos que nos planteamos es con el Sindicato Médico del Uruguay, con la Federación Médica del Interior, con la Federación de Funcionarios de Salud Pública, con los cuales ya hemos planteado agendar reuniones de trabajo en el tema de la complementación. Usted no puede tener un pueblito del interior, 2 policlínicas o 3 policlínicas y no tiene resuelta la coordinación de la urgencia. Por ley presupuestal, en la rendición de cuentas del año pasado, un artículo explícito obliga a que cualquier usuario del Uruguay, ciudadano del Uruguay, en todo el país, sea de salud pública, sea del privado, tiene derecho a ser asistido en la urgencia. Bueno, eso hay que instrumentarlo y se instrumenta por complementación. La parte de estudios complementarios, tenemos que pautar normas claras con aranceles con transparencia, compartibles, acordados, servicios que puede brindar ACE, fíjese que tiene un presupuesto de $1.100 millones, tiene una asignación por usuario nunca antes vista de casi igual a lo que se paga en el mutualismo. Entonces, la optimización de los recursos, la complementación, el abordar en el territorio estas medidas imprescindibles son nuestros desafíos del hoy. Al tiempo que hay temas, estatuto del funcionario de ACE, categorización del funcionario, una ingeniería institucional acorde al desafío. ACE creció en prestación de lo que eran los hospitales de salud pública, a tener hoy 1.250.000 usuarios, 500.000 usuarios en los últimos tiempos. Entonces tiene un marco normativo que le constriñe al formidable desafío que es ser. El sistema nuestro de salud tiene una gran virtud, que tiene 2 patas prácticamente iguales: el mutualismo y ACE. Entonces, esas 2 patas deben mirarse, complementarse, objetivarse en el territorio. Esos son los desafíos que tenemos, ¿no? Sí, curiosamente en este terreno también está una parte del debate, ¿no? Porque, por ejemplo, el propio diputado Martín Lema del Partido Nacional ha hablado de una excesiva privatización, excesiva, al punto de que, bueno, han estado de por medio hasta contratos con empresas en las que había, bueno, afinidades políticas, amiguismos políticos y precios por los servicios demasiado altos para lo que se supone que la propia ACE podía generar por sí misma, ¿no? Son temas imprescindibles a abordar. Yo conozco algunas de esas cifras, las conozco bien. ACE es un organismo, y son de las cosas positivas, tiene una auditoría interna que vamos a fortalecer como tal. Y yo no descarto que junto con la auditoría interna que ya tiene ACE, con medidas que está planteando, haya una complementación con la auditoría externa de la Nación. Parece que cuanto mayor transparencia le demos a los costos, cuanto mayor objetivo, y por eso yo quiero dialogar con la oposición. No, se lo decía ayer a uno de los diputados de la oposición con los que hablé, no pido que no dejen de marcarnos diferencia y criticarnos, es así la política y así debe ser, pero sí que tengamos, cuando tienen información, cuando tienen hechos o elementos que son motivo de preocupación o corrección, que nos lo planteen. Vamos a estar permanentemente en esa actitud. Lo hicimos en Canelones, que le pedíamos a los diputados de la oposición que nos plantearan los temas, lo vamos a hacer acá. Si mañana hay la información de un costo excesivo de una ambulancia, de un traslado, que suena excesivo, que nos lo planteen más allá de la auditoría que nosotros vamos a estar haciendo en forma continua, ¿no? Y voy a otro de los temas que ha estado en el debate, la experiencia del Hospital de Rivera, sí, mientras la dirigió Toriani. Fue un tema enorme, ¿no? Fue una polémica grande porque estuvo en juego si Andrés Toriani continuaba o no
al frente de ese establecimiento. La doctora Muñiz lo defendió hasta el último minuto. Finalmente, y aparentemente a instancias del presidente de la República, terminó promoviéndose su remoción. Pero ¿qué era lo que estaba de por medio? Que Toriani había utilizado fondos del rubro de estudios médicos para pagar complementos salariales. O sea, para empezar, una desprolijidad. De ahí para adelante habrá otro tipo de interpretaciones. Ese caso, ¿qué enseñanzas deja para usted? Ese caso, que lo conozco muy bien porque fui al hospital de Rivera varias veces antes de la gestión de Toriani, inclusive desde siempre, cada vez que iba a Rivera visitaba el hospital, es claramente paradigmático porque, primero, una gestión que ha brindado un servicio que ha hecho que en ACE de Rivera hay 63.000 usuarios. Los últimos 13.000 se hicieron en los últimos tiempos en función del fortalecimiento del hospital público. Segundo, los servicios brindados del hospital de Rivera, desde el CTI, desde la cirugía, desde la pediatría, todos los servicios en materia de especialidades que antes nos brindaban, han fortalecido el sistema público de salud en Rivera. Tercero, el reconocimiento público expreso de la población de Rivera, lo palpé, lo vi, y de todos los actores políticos de Rivera. Hablé con el intendente, que fue intendente en el mismo periodo conmigo, Marne Osorio, hablé con los diputados de todos los partidos. Respaldo absoluto a los resultados. Ahora, esa es una evaluación que nosotros mismos hemos recogido a propósito del Hospital de Rivera. Lo han visto y los medios de prensa. Pero ahí vienen los puntos suspensivos, ¿no? Vayamos a lo paradigmático. Un director que actúa, a mi entender, con total transparencia, porque cada uno de los pasos lo fue dando, usa las herramientas posibles para poder resolver un anestesista y poderlo contratar y tener anestesistas en la guardia, o un cirujano, o un pediatra para el CTI y la atención de un niño. Lo resuelve en función de las prioridades que la salud le marca. Lo hace con mecanismo que le permite, dentro de lo que es la normativa actual de ACE, que es la que hay que corregir, con contratación vía empresas de servicio. Era el mecanismo, no es que, porque él no es un ordenador de gasto, lo hace en función de las herramientas, claro, que hay que corregir las herramientas. Primero estaba salteándose la normativa. Hay que corregir las herramientas. No fue una vez, no fueron dos. Fue un proceso en el que se manejó ese tipo de herramientas. Y por eso a eso voy, Emiliano. Nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo, y es mi mayor desafío. Fíjese, tenemos apenas 2 años, y usted sabe que 2 años en la gestión pública se van volando, y a veces lo que uno se plantea como objetivo después sabe que lo que logra es poco. Usted tiene 2 años por delante. Por delante apenas. Entonces, uno de los temas es la normativa. Nosotros queremos darle al director del hospital, al director regional, herramientas que con transparencia, no perder ni un metro de transparencia, puedan tener eficacia en la gestión y disponer de los recursos en tiempo y forma, que hoy no lo pueden hacer. La complementación, lo mismo. Usted ya había mencionado algo de esto hace unos minutos cuando hablaba de medidas a implementar, pero me había dado la impresión de que se refería a instrumentos, herramientas para decisiones coyunturales, para situaciones puntuales. No, y normativa de futuro. Acá está, no, pero digo, para resolver situaciones puntuales. Acá estamos hablando, en el caso de Rivera, de todo un proceso que se llevó a cabo al amparo de instrumentos irregulares, ¿no? Da la impresión de que hay otro tipo de limitaciones, entonces, en la orgánica. En realidad los instrumentos no son irregulares, los instrumentos son los que disponía el director para manejar. Utilizados irregularmente. No en el marco. Ahora, si usted me apura, muchas veces todos los directores de los hospitales de todo el país, en función de atender en el tiempo oportuno, en la urgencia necesaria, tienen que tomar medidas en ese marco. Entonces nosotros tenemos que generarle herramientas normativas. Claro, pero una cosa, a eso iba, una cosa es tomarla una vez, dos veces, porque pasó esto, y otra cosa es actuar de esa forma, de manera regular y cotidiana. Que es lo que hay que corregir y dar herramientas para que se pueda hacer en el marco institucional correcto, ¿no? ¿Cuál sería entonces el nuevo instrumento en esta materia que veníamos conversando? Estamos ya está pronto en el proyecto de ley que lo vamos a lo que yo quiero hacer justamente es
abrirlo a la opinión de todos los partidos. Ese proyecto de ley que trabajó este grupo que había designado el presidente con el senador Charles Carrera, con Fernández Galeano y Peñalosa, que ya está pronto, lo que vamos a hacer ahora es hablarlo con todos los partidos. Es decir, ¿Y en qué consiste? Este punto en especial. Este punto en particular, la modificación del TOCAF, uno de los artículos del TOCAF, para darle transparencia, pero al mismo tiempo rapidez y celeridad en la resolución de temas de urgencia, como suceden en la salud. El TOCAF lo prevé, ¿verdad? Ya lo prevé, que ante hechos y circunstancias excepcionales uno puede tomar otra medida, pero la excepción no puede ser lo continuo. Enseguida retomamos la entrevista con el doctor Marcos Carámbula. Doctor Carámbula, la semana pasada, cuando se conoció esta noticia, hicimos varias entrevistas, una con el diputado Martín Lema del Partido Nacional, que ha sido uno de los principales denunciantes de la gestión de ACE, sus irregularidades, sus problemas. En un momento le preguntamos qué entendía que había que cambiar en ACE, y él señalaba, por ejemplo, lo siguiente. Y hay que profesionalizar la gestión. Y usted me preguntará, ¿y cómo se profesionaliza la gestión? Bueno, yo propuse una iniciativa el 27 de abril de 2017, que es que los directores de hospitales alcancen esos lugares a través de concursos públicos. ¿Por qué? Porque creo que está bueno que haya elementos objetivos desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista del conocimiento y demás, que lleven a que una persona esté al frente de una gestión de un centro de salud con muchas de las características del centro de salud. Entonces hay que profesionalizar la gestión. Y un dato no esa posibilidad, ahí está. El diputado Lema empezaba a enumerar soluciones que tienen muchos puntos en común con lo que usted venía mencionando recién, se propone llevar adelante. Exactamente, el documento que estamos trabajando habla expresamente de profesionalizar la gestión por resultado, un diseño de gestión de recursos humanos con la normativa correspondiente. El tema de los concursos, totalmente de acuerdo, y es lo que vamos a instrumentar. Así que, sin duda, es un punto de acuerdo. Proponía otro tema. Él decía, hoy el Ministerio de Salud Pública es un testigo de lujo de lo que pasa en el sistema de salud. No puede ser. Necesitamos una autoridad en materia sanitaria. El Ministerio tiene que jugar ese papel. ¿Usted coincide? Nosotros, justamente en este grupo que designó el presidente de la República, tomamos dos grandes temas. Uno, el tema ACE, rediseño institucional de ACE, y el otro, complementación y rol rector del Ministerio de Salud Pública. Sin duda, en el grupo estábamos trabajándolo con el ministro Basso, es reafirmar la rectoría del Ministerio de Salud Pública. Yo me voy a reunir en las próximas horas con el ministro justamente para hablar de esos temas. ACE es un gran ejecutor de una política de salud, pero tiene que tener una rectoría del Sistema Nacional de Salud en su defensa desde el Ministerio de Salud Pública. Para mí ese es un tema central. Hay que definirlo como tal, y en ese sentido nos parece bueno marcarlo también en este proyecto de reforma, ¿no? En definitiva, entonces, en estos diálogos que usted ya ha tenido con representantes de la oposición, ¿qué ambiente encontró? La verdad, muy buen ambiente. No he cerrado todavía el ciclo, pero con el diputado Lema, con el que hablamos enseguida, que se supo de mi designación, con el senador Álvaro Delgado, con Daniel Radío, que preside la comisión investigadora, el mismo clima, diálogo, ¿verdad? Y vamos a escuchar estos planteos porque cuando los planteos son de recibos uno no puede cerrarse a la banda, al contrario. Y también recibió, por lo que se conoció a través de la prensa, buenos deseos a propósito de la etapa en la que está iniciando, por ejemplo, del senador Pedro Bordaberry, del Partido Colorado. Realmente me impresionó muy bien en el sentido de ideas, de respeto, de compartir un diálogo en torno a estos temas, que por cierto voy a tomar y vamos a conversar sobre estos temas sin falta, ¿no? Ahora, es interesante ese eco que usted ha tenido, pero de algún modo se contradice o hace ruido con otra parte de la reacción de la oposición. Cuando se conoció su nombre, uno de los planteos críticos que vino en algunos sectores de la oposición fue: si la gota que colmó el vaso fue que un director había nombrado a una pariente como secretaria, la novia del hijo como secretaria, no se entiende cómo se designa a Carámbula, que en su periodo como intendente de Canelones designó a varios familiares en cargos de confianza. Usted ese debate lo escuchó al punto de que terminó sacando una carta, un comunicado. Lo hice en una carta pública porque entendía que debía aclararlo,
Y quiero ser muy explícito, cuando yo asumí la Intendencia de Canelones en una situación absolutamente crítica, en una situación de quiebra, deuda, sin crédito, todo por hacer, y no quiero referirme a toda esa historia, pero sí tuve que armar un equipo muy cercano, de total confianza y capacitado técnicamente. Comprometido y capacitado técnicamente. Y aprovecho, ya lo hice en esa carta pública, es un tema que creo que con esa carta quiero cerrar justamente para dedicarme de lleno a ACE, pero Emiliano, por el respeto que naturalmente usted me merece y su audiencia, lo quiero aclarar. Lo hice explícitamente ante la ciudadanía de Canelones, dije mi equipo, y en el caso estricto de 3 familiares directos e indirectos, primero estaban trabajando cada uno de ellos en distintas actividades, uno de ellos un consultor internacional experto en temas ambientales y particularmente en temas de desastres. Primo de su esposa. Sí, el otro caso, un sobrino político formado en administración en la Universidad de la República, en un área para mí fundamental como la administración, y Irene Cabrera, licenciada de Matías, mi hijo suyo. Licenciada en aquel momento técnica universitaria en turismo, eran muy poquitos los, y luego egresada de la Universidad de la República, primero como técnica y luego como en la licenciatura de turismo. En 3 áreas para mí fundamentales, lo explicité, en los 3 casos tenían cargos de trabajo, es decir, dejaron su trabajo mejor remunerados inclusive que en la Intendencia de Canelones para asumir esta tarea, y como lo dije el primero, termina mi administración y se van conmigo, y se fueron tanto el ingeniero Pareja como Irene Cabrera en el primer mandato. El caso de Pablo siguió en el segundo mandato, y luego Yamandú lo reafirmó. ¿Qué es lo que yo quiero defender? Primero, que este compromiso lo hice público, lo explicité. Segundo, cuando el nepotismo está definido claramente, cuando uno contrata familiar, sin otras razones que la razón de parentesco. Claramente es la definición. En este caso fueron contratados a término para aportar por su conocimiento técnico, por su capacidad, por su compromiso y los resultados a la vista. Nosotros, le doy un ejemplo muy claro. Asumimos en julio del 2005, en agosto fue aquel terrible temporal que nos dio vuelta a toda la zona sur, se acordará usted y los oyentes, y la experticia en aquel momento del ingeniero Pareja, que venía justamente de ser consultor en temas nos permitió abordar con nada de recursos económicos como no teníamos en ese momento, con la organización resultado. Entonces, lo que quiero ser muy claro, lo dije, lo expresé, usted me dice... De todos modos, por lo menos en algunos de los casos, había transgresión del artículo 35 del decreto número 30/2003. No, porque dice, prohíbese la actuación dentro de la misma repartición u oficina del funcionario que se haya vinculado con su jerarca por lazos de parentesco dentro del 2º grado de consanguinidad o afinidad o por ser su cónyuge. No es la interpretación claramente, porque la hice en su momento, es en el caso de Irene, trabajando en un área de un proyecto de turismo, desarrollo turístico, que no tenía una relación directa con el intendente, era un equipo formado más en complementación con el Ministerio de Turismo, trabajando en esa área. Defiendo eso porque... O sea, usted está haciendo una interpretación, está manejando una interpretación del decreto. Sí, pero que fue en su momento la asesoría que laxa. Hay otra interpretación mucho más estricta a los efectos de qué se entiende por oficina, ¿no? Sí, en aquel momento yo hice las consultas debidas y tengo la tranquilidad de haberlo hecho, pero además de haberlo hecho explicitando, yo no oculté nada, lo dije, este es mi equipo, me acuerdo lo presentamos un mes antes de empezar el trabajo en Internet, para sacar Canelones adelante, y Canelones salió adelante, que es lo más importante. Entonces, dejando de lado esa explicación que usted da, y que es interesante, es un hecho que como que el viento cambió, ¿no? Ahora está manejándose en la opinión pública, en los medios, en el debate político, un criterio mucho más estricto. No a las designaciones directas de familiares en cargos. Bueno, es una cosa muy general la que vino ahora a instalarse, ¿no? Sí, en este sentido, por eso yo lo explico en la carta, la situación y sus circunstancias. Si usted tiene que sacar un departamento que estaba profundamente en quiebra, apela a los mejores, a su entender en su momento, por sus características, por su formación y por su experticia.
Naturalmente yo no tengo problema, es decir, si ese planteo se hace ahora, bienvenido, para darle la mayor transparencia, es decir, en nada me opongo a planteos que están ahora arriba de la mesa, que nuestra fuerza política acompaña y que en lo personal no voy a estar en el Senado, pero con todo gusto acompañaría, porque me parece que cuanto mayor transparencia, mejor, y cuanto mayor certeza para el vecino, para el usuario, para el ciudadano de a pie, que tenga certezas, porque en definitiva, Emiliano, y a mí es lo que más me duele de esto, primero me duele naturalmente y mucho en lo personal y en lo familiar, porque se golpea gente, inclusive en las redes, de tan mala manera se ha difamado a gente que ya no está, y eso duele mucho. Y duele profundamente, pero más allá del dolor, yo creo que estamos defendiendo la democracia, no se puede arrasar con el crédito de lo que es el valor democrático. Ya vivimos horas instantes. Entonces, si hay que dar una normativa, una ley que le dé más transparencia, ningún contrato, bienvenido, en lo personal, de acuerdo. Otra crítica que se escuchó desde la oposición fue que en estas decisiones que tomaba Vázquez a la hora de nombrar a los nuevos directores políticos, había repetido la distribución de cuotas políticas, ¿no? Un comunista o aliado del Partido Comunista como presidente, una independiente como vice, Marlene Sica, un hombre ligado al MPP como vocal, Julio Martínez, que había primado lo político en distribución de cuotas, ¿no? No puedo hablar por el presidente, pero en lo personal no es así, de ninguna manera. Y lo estamos trabajando con los dos compañeros que integran el directorio. Yo soy un frente amplista desde el 71, ahora y asumo con orgullo el haber sido electo por el Espacio 1001, pero me sigo siendo un frente amplista independiente, así lo hablé con el presidente. Yo soy un frente amplista, un hombre de este gobierno y, por cierto, leal al presidente, y actúo como tal. Los otros dos compañeros, la doctora Marlene Sica, que tiene una muy buena formación académica, fue gerenta general de ACE, es una frente amplista independiente, absolutamente. Y en el caso del escribano Julio Martínez, que tiene una historia de identificación con el MPP, también asume esta condición por su carácter técnico. Es un hombre experto en los temas de recursos humanos, uno de los grandes temas que nosotros vamos a manejar. Fue director de Servicio Civil y su tarea fundamental va a ser todo esto que hablamos del diseño institucional desde el punto de vista de la categorización de los recursos humanos, del ordenamiento institucional. Entonces, nuestro directorio, aparte están los de los trabajadores, Pablo Cabrera y la representante de los usuarios, pero nuestro directorio, el directorio político, su unidad está en función de su condición de frente amplistas, genéricamente independiente, y de su capacitación técnica en el caso de Marlene y de Julio Martínez. Hablando de nombramientos... No hay cuota política en esto. Hablando de nombramientos... Ni lo va a haber tampoco, también quiero dejarlo claro, Emiliano, ni lo va a haber tampoco en las distintas responsabilidades que tengamos a futuro que elegir, ¿no? Vamos a eso justamente, porque trascendió que usted, para aceptar, puso algunas condiciones en cuanto al nombramiento del equipo con el que iba a trabajar. Por ejemplo, que usted entendía que debía cambiar el gerente general, por ejemplo, que debía usted tener derecho a nombrar a los directores regionales. ¿Efectivamente fue así? No, lo que sí, lo hablamos con el presidente y me dio todo el respaldo, es que nosotros, este equipo de directorio que empieza ahora sus funciones, pero la semana que viene va a armar su equipo de trabajo en función, como le digo, ni de cuotas políticas, ni de referencias a sectores. Al contrario, vamos a trabajar sobre la base de la mayor y mejor idoneidad para ocupar estos cargos, por su profesión, por su capacitación. Precisamos un equipo sólido en el área jurídica, en el área contable y financiera, en la auditoría, en todo lo que es justamente la perspectiva de regionalización y en el marco normativo. No tenemos aún nombres, eso pero por ejemplo, esperaremos el diario El País hoy da como un hecho que se va el gerente general, Richard Millán, que bueno, estuvo en el centro de la tormenta, ¿no? Se enfrentó a la doctora Muñiz el año pasado, por ejemplo, sobre la gestión de Andrés Torián en el Hospital de Rivera. Él era de los que entendía que debía dejar el cargo, etcétera. ¿Se va Millán?
No quiero adelantar, Emiliano, todavía ningún hecho de lo que va a ser el equipo, en función de que, primero, recién llegaron las venias al Senado de la República, se va a votar seguramente la semana que viene. De inmediato que asumamos, sí comunicaremos las decisiones en materia de equipo de trabajo, ¿no? Se menciona como el sustituto a Alarico Rodríguez, un hombre de confianza suyo, de la época del sindicato médico, por ejemplo. Sí, naturalmente Alarico fue secretario general del sindicato médico cuando yo era presidente, después quedó como presidente del sindicato médico, me merece la mayor confianza, pero le reitero, no quiero adelantar ninguna... ¿Lo confirma? No quiero adelantar ninguna información acerca del equipo porque no es correcto, ¿verdad? Recién están llegando las venias al Senado, recién el Senado votará las venias, espero que sí, la próxima semana. Por la gente que está hoy en ACE, por la gente que tiene sus responsabilidades, no puedo de ninguna manera adelantar ninguna designación. ¿Su empresa sigue emitiendo recibos de sueldo en papel? Distribuir, firmar y archivar quedó en el pasado. Genere ahorros y brinde facilidades para su personal. Incorpore recibo electrónico de sueldo Datalogic, compatible con su actual sistema de nómina. Somos Datalogic. Valor para su empresa. Rentabilidad para su negocio. Datalogic.com.uy. Para terminar, doctor Carámbula, entonces, usted habla de una gestión que empieza ahora y que usted quiere esté caracterizada por el diálogo. Sí. Las puertas abiertas con la oposición. Absolutamente. Tanto en la implementación de cambios, varios de los cuales coinciden con demandas que han venido del Partido Nacional, del Partido Colorado, de Unidad Popular, como en cuanto a recibir información sobre situaciones irregulares, llamativas, etcétera. ¿Usted piensa en eso, en un ámbito permanente de comunicación con la oposición? Un ámbito permanente de comunicación con la oposición, un ámbito permanente de comunicación con los actores sociales, Sindicato Médico, Federación de Salud Pública, Federación Médica del Interior, un ámbito de trabajo legislativo para todo este marco normativo, también abierto y plural. Ya, y por anunció, último, ya anunció cuáles son algunos de los proyectos de ley que se va a manejar. Que ya están prácticamente pronto. Y en el cuarto aspecto, nosotros pensamos que ACE, que es la principal prestadora de salud, precisa un área de investigación, de documentación, de resultados objetivos, de evaluación desde las técnicas asistenciales a las técnicas de gestión, a los resultados por gestión. Y he recibido realmente, me conmueve, un respaldo académico muy importante, de prestigiosas figuras de la academia. Vamos a generar una asesoría honoraria absolutamente, con gente de la investigación de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Ciencias, del Instituto Pasteur, de la Facultad de Química, para generar un consejo asesor honorario, pero que podamos implementar un área de investigación, evaluación y seguimiento de los resultados en salud imprescindible. La educación tiene una gran herramienta que es el Instituto de Evaluación de la Educación. Yo creo que en ACE debemos tener una herramienta de evaluación e investigación en materia de salud. Va a descansar poco, me parece, ¿eh? Va a estar muy lejos del plan que tenía trazado para estos años que vienen, ¿no? Que algún día compartimos en alguna función de cine, disfrutando, con la aspiración de poder disfrutar de otra calidad de vida, pero bueno, soy un militante del Frente Amplio, desde que nació el Frente Amplio, y aquí estoy. El doctor Carámbula alude a una situación que se dio hace pocas semanas cuando coincidimos en un cine y me habló con mucho entusiasmo de la nueva etapa de reposo en la que iba a entrar, ¿no? Maravillosa película sobre la vida de Juan Rulfo, ¿no? Maravillosa película. Doctor Carámbula, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Hasta la próxima y suerte. Tiene mucho para hacer. Muchas gracias.